Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Giovanni Gutiérrez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, adscrito al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, y hoy tengo el gusto de darles a conocer la propuesta doctoral titulada Conocimiento didáctico del contenido ambiental en Fosca, Cundinamarca, integración curricular y contextualización educativa. Investigación inscrita en la línea de investigación pedagógica y dirigido por la doctora Nelly Méndez Guerrero. La presente investigación nace en reconocer la importancia de la educación ambiental en el desarrollo de calidad de vida y sostenibilidad de las comunidades. Sin embargo, en especial en contextos rurales, existe una desconexión entre las prácticas pedagógicas y la realidad del estudiante. Existe un desconocimiento de las tensiones socioambientales, una pérdida de servicios ecosistémicos, una pérdida de identidad y una migración juvenil a las grandes ciudades, generando problemas de sostenibilidad a nuestros campos. Es así que la educación ambiental se puede pensar desde la enseñanza, desde ese saber que tiene el docente en contexto. Por lo tanto, nacen las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se puede generar un acercamiento teórico a ese conocimiento didáctico del contenido ambiental? ¿Cuáles son esas prácticas pedagógicas vinculadas? ¿Qué patrones o relaciones emergen entre estas prácticas? ¿Y qué categorías o dimensiones resultan claves para construir una aproximación teórica y poder ambientalizar el currículo? Por lo tanto, la investigación tiene los siguientes propósitos. Queremos inicialmente generar una aproximación teórica al conocimiento didáctico del contenido ambiental en docentes de Fosca Cundinamarca para lograr una integración de la educación ambiental que sea contextualizada e interdisciplinaria. Como propósitos específicos está caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes en la enseñanza de saberes ambientales y revisar la influencia de saberes disciplinares, psicopedagógicos, metadisciplinares y contextuales. También está interpretar las relaciones emergentes entre las prácticas pedagógicas y el contexto socioambiental. Y por último, aportar elementos claves que fundamenten la aproximación teórica del conocimiento didáctico del contenido, para así aportar a una ambientalización del currículo en contextos rurales. ¿Por qué es importante esta investigación? Esta investigación, desde lo teórico, busca generar conocimiento en esa intersección entre la didáctica, el currículo y la educación ambiental. Desde lo metodológico, parte de un enfoque cualitativo y como método teoría fundamentada. Desde lo político, busca reconocer el ambiente como un derecho y generar ciudadanos críticos frente a este. Desde lo social, promover el desarrollo de la identidad y promover sostenibilidad. Y finalmente, desde lo profesional, fortalecer los procesos de formación de docentes en ejercicio. Como antecedentes de investigación, existen 5 tesis doctorales desarrolladas en los últimos 5 años, que abordan el conocimiento didáctico del contenido o la educación ambiental. Por ejemplo, Duarte en el 2020 aborda el conocimiento didáctico del contenido de profesores de ciencias y afirma que existe un conocimiento situado y dinámico que es importante en su construcción. Por su parte, Spinelli Díaz, que aborda el conocimiento didáctico del contenido en la biotecnología, reconoce una tensión permanente entre el saber disciplinar y didáctico. Por otra parte, Vanegas de la Universidad de Antioquia desarrolló una investigación sobre las competencias de sustentabilidad. Llama la atención que en los procesos de formación docente estas competencias son desconocidas. Por otra parte, desde la Universidad Pedagógica Experimental Castrillón desarrolla una investigación del conocimiento didáctico del contenido, afirmando que la experiencia es fundamental, pero se desconoce el contexto. Y finalmente, Taborda, en un modelo teórico metodológico, afirma la necesidad de incluir aspectos morales y éticos en la educación ambiental. Los referentes teóricos de la investigación parten inicialmente desde la teoría de la complejidad, propuesta por Morin. Esta visión nos permite entender cómo la educación se interrelaciona con aspectos éticos, políticos, económicos, ecológicos, culturales y cómo la educación se interrelaciona y hace parte de ese entramado. Y ahí cómo emerge la educación ambiental y su importancia en la ambientalización del currículo. Para eso abordamos el conocimiento didáctico del contenido como concepto que nos explica ese saber único en la enseñanza, cómo se construye esa enseñanza por parte del docente, cómo se interrelaciona la evaluación, el contexto, el estudiante, el saber pedagógico y el saber teórico. Desde Schulman en el 86, pero posteriormente aportes de Parga y Mora, nos permiten entender cómo aspectos éticos y epistemológicos también ayudan a configurar ese conocimiento didáctico del contenido, ese saber único del docente. Por otra parte, está el reconocer la importancia de la educación ambiental, su historia, que parte de una visión conservacionista, después de una visión desde la problemática y actualmente desde la sostenibilidad, la construcción de ciudadanos críticos. Es así que tenemos una visión desde sostenibilidad dada por Boada y Toledo. La cartografía de corrientes de educación pedagógica y ambiental de Sauvé, quien reconoce 15 categorías de educación ambiental.
y por otra parte las propuestas del EF, que nos permite entender esa racionalidad ambiental y esa relación con la forma de entender el mundo, desde la calidad de vida y criticando el crecimiento económico como una de las causantes de las problemáticas ambientales. La propuesta metodológica parte del paradigma interpretativo, porque busca reconocer los significados que le dan los docentes a su enseñanza, contexto y saberes. Entender en profundidad cómo ellos construyen esa realidad y cómo se desarrolló la educación ambiental en contextos rurales. Es así que el enfoque cualitativo nos permite entender esa complejidad en los significados, en esas concepciones de enseñanza y en esa construcción del conocimiento didáctico del contenido. El método va a ser teoría fundamentada, una propuesta inductiva que partimos desde los datos, desde el análisis del discurso, las entrevistas, los documentos que nos van a permitir entender qué categorías emergen y cómo éstas pueden llegar a explicar el cómo se desarrolla la educación ambiental y cómo se construye el conocimiento didáctico del contenido asociado. La investigación se va a desarrollar a cabo en Fosca, Cundinamarca, un municipio ubicado al suroriente de Bogotá. Ese municipio representa las problemáticas típicas de la ruralidad colombiana. Pérdida de servicios ecosistémicos, pérdida de biodiversidad, problemas de erosión y de fuentes hídricas, asociados a adaptación al cambio climático y migración de población joven. En ese municipio existen 3 instituciones educativas que atienden a un promedio de 1.200 estudiantes. Es así que la investigación parte de la teoría fundamentada como método, según los postulados de Strauss y Corn. Inicialmente tenemos los informantes, tenemos los docentes de primaria y secundaria de estas 3 instituciones educativas, líderes comunales, funcionarios de la alcaldía y técnicos de proyectos ambientales para entender lo ambiental desde diferentes contextos. Como instrumentos de investigación vamos a utilizar la entrevista a profundidad, vamos a desarrollar grupos focales y análisis documental. Esta información será analizada desde codificación abierta para generar códigos preliminares, codificación axial para reconocer códigos emergentes y una codificación selectiva para generar un modelo teórico emergente, todo gestionado con la TELASTIM. Los criterios de rigurosidad estarán dados por la credibilidad, vamos a triangular estos datos, la transferibilidad, hay una descripción detallada del contexto rural donde es Fosca, la dependencia, es decir, el árbol de códigos para entender cómo se generan los códigos, y la confirmabilidad, dado por una auditoría externa con expertos en educación ambiental. La investigación se va a desarrollar en 3 fases. Inicialmente, vamos a hacer la recolección de información y contacto con la comunidad. Aquí lo importante es recuperar la información y entender las concepciones y prácticas pedagógicas de los actores. Las actividades van a ser la revisión documental, la aplicación de entrevistas a profundidad y la realización de grupos focales con diferentes informantes. En una segunda fase se va a realizar los análisis de datos y la construcción de categorías. Acá se va a sistematizar la información recogida, se van a identificar patrones y se va a clasificar y codificar, haciendo una red de relaciones y una triangulación de los datos. La tercera y última fase está enfocada a la construcción y validación de la aproximación teórica. Gracias a la sistematización, triangulación y construcción de árbol de categorías, se va a generar una aproximación teórica que va a permitir hacer una síntesis teniendo en cuenta una categoría central que nos permita entender cómo se genera el conocimiento didáctico del contenido y cómo se aplica en contexto, para así generar propuestas concretas para ambientalizar el currículo en zonas rurales de Colombia. El cronograma de la investigación inicia en el 2025 con la revisión teórica de los antecedentes y las categorías conceptuales, como son educación rural, educación ambiental, complejidad y teoría fundamental. Posteriormente se va a hacer el análisis, la identificación y validación de instrumentos. La etapa de campo se va a desarrollar en el 2026. Acá se van a identificar los informantes, se va a hacer la lectura de los documentos, los grupos focales, esta información se va a triangular, se va a codificar y se va a realizar el árbol de códigos. Posteriormente, después de la construcción de árbol de códigos, se va a empezar a hacer la triangulación y validación y la construcción de esa aproximación teórica que nos va a permitir entender cómo se genera y la importancia del conocimiento didáctico del contenido ambiental en contextos rurales como Fosca, Cundinamarca. Por último, ¿qué aportes esperamos? Deseamos una aproximación teórica a cómo se construye ese conocimiento didáctico del contenido, que nos explique su importancia y cómo podemos llegar a utilizar ese saber en la enseñanza en la ambientalización del currículo. Queremos fortalecer curricularmente la educación ambiental, generando algo contextual e interdisciplinario, aportando directamente a la formación de docentes en ejercicio.
Y por último, generar una ciudadanía ambiental crítica con compromiso territorial. Aportará a la sostenibilidad y calidad de vida de nuestros jóvenes rurales. Muchísimas gracias.